Bueno, pues hoy continuamos y concluimos con esta porción, con esta parashá del Zohar, y hoy precisamente que estamos a 25 de octubre del 2022, que corresponde al 30 de Tishrei del año 5783. Hoy precisamente es Rosh Chodesh Heshvan, y del cual vamos a hablar al final de la clase en nuestra meditación. Ok, vamos a continuar con esta parte número 12 y final, espero yo, que alcancemos a concluir, espero que sí. Vamos a introducir precisamente esta porción del Zohar, pero también vamos a introducir algunos comentarios de Rabbi Natan de Breslev, de bendita memoria, que nos puede ayudar a dar luz sobre todo esto que hemos venido hablando de los órganos internos, externos, y bueno, de todo lo que pues ya hemos estado estudiando a lo largo de estos 12 capítulos. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar del sistema respiratorio o de la respiración. ¿Sí? Nos dice que, bueno, la respiración es, como comentaba Lolita al principio de la clase, el cual el cuerpo inhala y exhala el aire. Respiramos a través de la nariz y de la boca. Estas entradas de aire están conectadas con la faringe, se extiende hacia la tráquea, ramificándose en los bronquios, como estamos viendo aquí en la imagen, ramificándose. Se extiende hacia la tráquea, ramificándose en los bronquios. A través de estos, el oxígeno pasa hacia los pulmones, hacia todos los pulmones. La laringe, donde se encuentran las cuerdas vocales, es adyacente a la faringe, así como todos estos órganos están conectados físicamente, también están interrelacionados en el plano espiritual. Bueno, yo no voy a explicar aquí todo el mecanismo biológico, sino más bien vamos a enfocarlo al aspecto espiritual. Pero igual, tenemos que, como comentabas, hay una simbiosis entre lo físico y lo espiritual, haciendo una unidad. Nosotros pensamos que respirar, pues obviamente es algo común y natural. Ese hecho, pues no es tan simple, es un proceso complejo. Ello implica tres funciones básicas: inhalar, exhalar y la pausa entre ambos, que nosotros lo hacemos en el proceso meditativo. Pero también el proceso de inhalación tiene tres fases: la diafragmática, la intercostal y la clavicular. Estas tres fases representan los movimientos de los pulmones para facilitar la entrada de aire fresco. A nivel del abdomen es el centro de la caja torácica y cerca de la parte superior de los pulmones. ¿Sí? Toda esta parte. El esfuerzo físico que hacemos produce una respiración agitada mientras hay nerviosismo, como comentabas, Lolita, y la tensión acortan el proceso respiratorio, produciendo un aliento entrecortado y un poco profundo. La compostura y la tranquilidad, es decir, como nosotros estemos en nuestro estado emocional, está asociado con un respirar más suave y profundo. Sabemos que un adecuado suministro de oxígeno para mantener el cerebro se desprende si la respiración es correcta. El cerebro recibirá la medida apropiada de oxígeno necesario para su funcionamiento. De hecho, se han llevado ya varios estudios sobre la efectividad de los ejercicios respiratorios. Y bueno, existen muchas conducentes, muchas corrientes al respirar apropiado. Hay muchas técnicas, pero bueno, nosotros vamos a ver las técnicas más desde el punto de vista cabalístico. Sin embargo, las implicaciones espirituales de respirar correcto son mucho más específicas e importantes. Bueno, aquí el hecho de inhalar y exhalar tiene que ver mucho con lo que nos menciona la Torá en la porción, o en Génesis, que nosotros le llamamos la porción de Bereshit. Y en la porción de Bereshit nos dice en la parte de Bereshit 2.7 nos dice, leemos aquí en hebreo, dice:
Vayepach, Vadidav Neshamat Hayin, Vayehe Adam Leenefesh Hayah. Y entonces, si leemos, esta es la parte a la que nosotros nos interesa enfocar, aunque esta sección, o más bien este verso, este versículo, es un poco más amplio. Dice, y le insufló en sus fosas nasales el alma de vida, y el hombre se transformó en un ser vivo. Esto está en Bereshit 2.7. Les leo solamente esta parte. Dice, y, permíteme, déjame verlo aquí, está en la porción, bueno, dice, Vayatzad Yud-He-Vad-He Elohim, dice, y Dios formó al hombre del polvo de la tierra, pero cuando habla de la tierra no habla de la tierra que nos conocemos, sino de la parte superior de la tierra, que es Adamá. Por eso dice que lo formó de esa parte, de la parte Adamá, que es la parte superior a la corteza de la tierra. Sabemos que la tierra tiene siete capas. Bueno, la formación física del hombre, que es Yud-He-Vav-He Elohim, Elohim hace la parte física. ¿De qué la hace? De la tierra, pero de la tierra, de la parte superior de la tierra. No habla de la tierra de abajo, ni de las capas interiores, sino de las capas superiores. Ese es otro tema que vamos a estudiar en Bereshit. Pero aquí lo que nos interesa acerca, nuestro enfoque en este momento es acerca de la respiración. Y entonces dice, él insufló en sus fosas nasales el alma de vida, y el hombre se transformó en un ser vivo. Bueno, aquí está la primera referencia en la Torá relacionada con la respiración. Quiere decir que en el momento que nosotros, bueno, o los primeros, o nosotros, cuando el hombre fue formado aquí en este mundo, le insufló, ya estaba formado de qué, la tierra, Adamá, que es pues todos los elementos químicos de la superficie terrestre, que es la forma del cuerpo, que el cuerpo cuando nace pues toma todos los elementos de la naturaleza, es decir, de la Adamá, y termina finalmente, cuando termina su ciclo de vida, en esta experiencia, pues entrega otra vez los componentes a Adamá, es decir, lo vuelve a rezar, pero lo que le insufla es el Nefesh. El Nefesh, como dice aquí, le Nefesh Hayah, quiere decir, le Nefesh es el alma básica, le da un aliento de vida el Creador, que es la parte básica del alma, y dice Hayah, quiere decir de vida, y entonces el ser tomó ser vida. Por eso cuando nosotros respiramos, cuando inhalamos, retenemos y exhalamos, es la vida física del cuerpo. Ahí nos vemos una prueba física, ahora sí, de la existencia, de la manifestación de Dios en el hombre. Entre otras cosas, es la respiración, el aire. Es decir, esa es una prueba física, porque cuando esta respiración no hay, simplemente el cuerpo fallece. ¿Por qué? Porque el alma entró a través de las fosas nasales. Por eso cuando nosotros hacemos el Tikkun HaNefesh, se ven cuando hacemos, tomamos la mano en la nariz del lado derecho y del lado izquierdo. Normalmente en el lado derecho nos retenemos un poco más tiempo. ¿Por qué? Porque en el lado derecho, acuérdense del tema que vimos de las fosas nasales, el lado derecho es la misericordia, mientras que el lado izquierdo es el rigor. Entonces nos tardamos más en el lado derecho porque allí insufló. Quiere decir que el alma fue insuflada dentro de la nariz. De ahí la importancia de saber respirar, porque si nosotros sabemos respirar podemos conectar con nuestra alma. En los procesos meditativos siempre controlamos la respiración. ¿Para qué? Para poder tener conexiones con el mundo superior. Interesante. Bueno, dice, y hay algo interesante aquí, lo que nos dice Rabbi Nachman de Gressler, dice, nos habla del suspiro.
nos ponemos a pensar cuando a veces suspiramos. Hay gente que suspira, bueno, nosotros, todo el mundo suspira, suspira por algo, pero hay que ver por qué suspira la persona o por qué suspiramos nosotros. Y entonces nos dice en Shemot 2:3, o sea, en Éxodo 2:3, dice, y los hijos de Israel suspiraban a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios su clamor a causa de su servidumbre, o sea, la esclavitud, y oyó Dios los quejidos de ellos. Acordóse Dios de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y Dios supo que el tiempo de la salvación o de la redención había llegado. Es decir, estaba el proyecto que en Moshe Rabbeinu se iba a llegar el momento de la redención, la Geulá final. Sabemos que no se dio por motivos del becerro de oro, pero en ese momento estaba ya determinado a que la humanidad cerrara su ciclo de perfección, pero no fue así. Bueno, eso es lo que... Es de notar que estos versículos no mencionan ni la plegaria ni la palabra. Es decir, no estamos hablando de oración. Solo se habla de suspiro y de clamores y de quejidos. Esto, obviamente, está en el Zohar. Cuando el faraón murió, pues los egipcios pensaban que los israelitas suspiraban por el faraón. En realidad, no era así. Lo que pasa es que ese pueblo de Israel, o nosotros en su momento, se suspiraba para gemir ante Dios. El funeral del faraón, pues no tenía mayor relevancia, pero expresar sus intensos sentimientos era por el Creador, por Él, por la misericordia en que Dios esperábamos que nos diera su asistencia, su ayuda. Entonces, después de estos suspiros que relata Éxodo, pues es cuando se presenta la escena de Moshe en la zarza ardiente, cuando Dios le anunció la redención. Entonces, esta yuxtaposición entre eventos de la Torá y lo que ocurrió, pues no es arbitraria. De hecho, es pues, un viaje espiritual de Israel, desde la esclavitud hasta la revelación del monte Sinai, que comienza en ese suspirar. Entonces, no sabemos que suspirar es una respiración profunda, anhelando algo. De eso vamos a hablar enseguida. Dice, suspirar quiebra el cuerpo de la persona. Que suspirar con el deseo de alcanzar la espiritual quiebra las toscas barreras y físicas del cuerpo y fortalece el alma, permitiendo que la persona se embarque en un ascenso espiritual. Nos dice también que suspirar en aras de la santidad beneficia a la persona más que a la automortificación. Suspirar profundamente es similar a la circuncisión. Es decir, la circuncisión del corazón. ¿Sí? La circuncisión del corazón es algo que sabemos que mediante el estudio de la Kabbalah llega a hacerse un corazón tierno y que nos permite ser benevolentes y misericordiosos por el prójimo. Entonces aquí, esto es lo que menciona la rabina de Breslev, dice que elimina el prepucio del corazón, porque sabemos que el corazón es el asiento de muchas de las más profundas emociones del hombre. Dice que también el suspirar no solo ayuda a trascender estas emociones, sino que también transmutarlas y dirigirlas hacia la espiritualidad. Nos dice en Salmos, en Tehilim 33:6, con la palabra de Dios fueron hechos los cielos y con el aliento de su boca todas las huestes. Es decir, todos los ángeles. El mundo entero fue creado por el aliento del santo bendito es Él. Si falta el aliento, falta la vida, de modo que si uno siente la falta de la vida, eso indica que falta el aliento. Y el aliento es como el Espíritu Santo, bendito sea, que crea y sostiene
todo. También nos dice que el suspirar, perdón, elimina el sentimiento de carencia, es decir, aquello que me falta esto, me falta el otro, y genera sentimiento de plenitud. Respirar apropiadamente. Aquí tenemos dos tipos de suspiro. Fíjense bien. Hay dos tipos de suspiros, que es importante poner atención en lo siguiente. Respirar apropiadamente es un arte, ¿sí? Con un respirar apropiado es posible llenar el vacío de nuestras vidas. Sin ello, el vacío puede amplificarse y devastar potencialmente el equilibrio emocional y espiritual. Al suspirar, uno realiza una larga y profunda inhalación, trayendo el espíritu divino que Él ha soplado dentro de nosotros cuando hemos sido creados. Es lo que vimos ahorita, en que insufló ese aliento de vida en el hombre, mujer, obviamente. A lo largo de nuestra vida nosotros podemos cometer errores y desconectarnos hasta cierto grado de nosotros mismos y del Espíritu Divino. Suspirar con arrepentimiento por los pasados errores nos vuelve a conectar. Es decir, aquí viene la acción de la Teshuvah. Entonces, este suspiro, queriendo conectar con la divinidad, nos eleva a un nivel de conciencia, a un nivel mayor. Pero ahora viene la otra cara de la moneda. Pero si, sin embargo, si hemos cultivado un deseo por lograr cosas materiales y gemidos y suspiramos por nuestra falta de capacidad en alcanzarlos, estos suspiros impurifican nuestro aliento y nuestro espíritu. Repito, si hemos cultivado un deseo por los logros materiales y gemimos, y suspiramos por nuestra falta de capacidad en alcanzarlos, estos suspiros impurifican nuestro aliento. Es decir, cuando nuestra meta es lograr algo material más que sobre lo espiritual, entonces este suspiro, independientemente de que después lo logres en tu objetivo material o no lo logres, el hecho mismo de suspirar por algo material impurifica el aliento de nuestro espíritu. Entonces desesperamos y nos deprimimos por no haber alcanzado nuestros objetivos materiales. De esta manera solo nos distanciamos aún más de Dios y de la perfección. Por ejemplo, un comerciante que ha alcanzado el éxito en sus negocios, pero que constantemente anhela y desea mayores riquezas, y no es más fácil ver cuando nos hace falta más, entre cuanto más tenemos. Es decir, este tipo de suspiros son negativos y son impuros para el espíritu y nos desconectan de la divinidad. Entonces, aquí hay una gran lección para nosotros. Hay que saber por lo que realmente suspiramos. Lo primero que vimos es lo más importante. Alcanzar metas en la vida no quiere decir que es malo, por el contrario, es excelente, siempre y cuando nuestra conciencia esté en un plan divino y es un plan de lograr algo. Hay que saber por qué emprende uno una empresa o un objetivo o un plan o un proyecto, si es exclusivamente para beneficio personal o es también con el ánimo de recibir y compartir. Cuando es así, es genuino, pero si nada más es por acumular cosas para uno mismo, objetivos materiales y más materiales, entonces ahí hay una desconexión. Hay que saber discernir entre esos dos tipos de suspiro. Importante, ¿no les parece? Nos dice también Rabbi Nachman de Breslev, dice, para poder respirar uno debe tomar aire. Existen dos conductos de vida, de los cuales la gente puede tomar su subsistencia. Uno es el canal de la santidad y el otro el canal de la impureza. Los rectos toman aire puro, mientras que los malvados toman aire impuro. Ojo,
Uno no puede sobrevivir sin tomar aire de alguno de estos dos canales. Si una persona lamenta sus malas acciones y desea arrepentirse, corta entonces su unión con esta fuente de aire impuro. Ahora puede comenzar a respirar aire nuevo y fresco, proveniente de la fuente de la santidad. Y por el contrario, si alguien que desea el mal y suspira porque es incapaz de alcanzarlo, se separa de la fuente del aire puro y se une automáticamente a la impureza. Así que por el simple y malsano deseo que pondrá contenta a la persona durante un tiempo determinado, puede perder toda su participación en el mundo y en el mundo por venir. Esa es una gran advertencia que debemos de considerar a la hora de que sabemos cómo estamos respirando y por qué suspiramos. Entonces, aquí pues les dejo esta pequeña reflexión, porque también para concluir esto, dice, la nariz es el canal más importante para entrar el aire. Contiene varios filtros compuestos por membranas mucosas. O sea, aquí hace una explicación de todo lo fisiológico. Pero dice que af, de la palabra hebrea que designa a nariz, también significa ira. Como lo vimos en la clase anterior, yo temo af, la ira. En el sentido de la nariz representa la paciencia. Como en Éxodo se dice, erech apaim, literalmente nariz extendida, es decir, de largo aliento, lento para la ira y paciente. Entonces, el Rabbi Nachman nos dice que la profundidad en el valor de la paciencia y los beneficios de dejar pasar la ira es serenarse. De esto hablamos en la clase anterior. Dice, el Rebbe comparte la ira con el soplar de una violenta tormenta del viento que finalmente se calmará. La paciencia nos ayuda a dejar pasar tales tormentas y volver a conectarnos con el largo aliento de Dios, la fuente de toda vida. Aquí solamente quiero recordarles que la nariz también representa en el árbol de la vida, ¿qué? Representa la nariz, representa Seirampín, es decir, nosotros estamos en Malhut y cuando nos conectamos con Seirampín, entonces empezamos a trabajar con el mundo espiritual, mientras que la boca representa Malhut, este mundo físico, y la nariz representa Seirampín, es decir, la importancia de la respiración que nos permite conectar con el mundo espiritual. Pues a mí me pareció interesante compartirles estas enseñanzas porque en realidad a veces hay que reflexionar cómo hacemos nosotros nuestra respiración automática, robótica, sin mayor reparar que pues simplemente respirar es pues lo normal y ni nos damos cuenta de ello. Pero cuando somos conscientes de esto, debemos saber respirar y cuidar todo nuestro aparato respiratorio. Y saber que respirar es importante, suspirar. ¿Por qué suspiramos? Cuando suspires o cuando veas a alguien suspirar, sobre todo en la familia, hay que saber por qué suspira para poder entenderlo y en un momento dado ayudarle o ayudarnos nosotros. ¿De qué estoy suspirando? Es muy importante revisar eso. ¿Por qué suspiro? Muy bien, pues vamos a cambiar de tema, no radicalmente, sino complementariamente, porque vamos a concluir la parasha de Pinhas y cambiamos de página. Aquí el Zohar nos habla de la palabra Ejad, Aleph, Het, Dalet, Ejad. Nosotros cuando hablamos en la Shema, decimos Shema, Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Ejad.
la G, la pronunciamos la prolongamos 8 segundos. ¿Por qué 8 segundos? Porque cuando decimos Ejad, fíjense bien, aquí viene la explicación cabalística. La explicación cabalística nos dice, Ejad es la conexión desde Keter hasta Malhut. Vamos a ver. Aleph es Keter, aquí la tenemos. Het son 8 sefirot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y Dalet es Malhut, la puerta a Malhut. La palabra Ejat tiene dos partes. Una que es la Aleph y la Het, que juntas dicen Aj. Aj, que en hebreo es hermano. Y Dalet, que es puerta. ¿Puerta de qué? Puerta a Malhut. Dice la puerta por donde entra el hermano. Entonces, nosotros conocemos atributos de Kadosh Baruj Hu. En una de las parashas estudiamos los distintos niveles con los que podemos relacionarnos con el santo bendito es Él. Por ejemplo, el Zohar habla de que podemos ser hijos de Dios, servidores de Dios, amigo de Dios, hermano de Dios, esclavo de Dios, etcétera, etcétera. Depende de cómo nos relacionamos con Él, es el atributo que tenemos con el Creador. De manera que la oración de la Shema, que hacemos normalmente en la mañana y por la noche, digo, al levantarnos y al acostarnos, es tan poderosa esta oración que nos permite tener una relación de hermano. ¿Y cómo es una relación de hermano? Pues una relación de hermano es de igual a igual. En una familia, por ejemplo, los hermanos son del mismo nivel. Sabemos que hay de todo tipo de hermanos, pero bueno, ahí hay un mismo nivel. Y Dios, el Creador, el Santo Bendito es Él, nos da la oportunidad de relacionarnos con Él como hermanos. Por eso esta parashá del Zohar nos dice, Rabbi Shimon empezó citando Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Esto nosotros lo vemos en Deuteronomio 6:4. Está escrito con una letra allí grande en la palabra Shema, que es la ayin que representa, la ayin tiene un número de 70, y 70 que es Sod, 70 que es Sod, es secreto, es decir, mediante los secretos, el estudio del Zohar, podemos conectarnos con el Creador como hermanos. Entonces, allí está, dice, está escrito la letra In grande en la palabra Shema, escucha. Y así la letra Dalet es la palabra Ejad, uno, ¿sí? Uno, que es la unidad. Todo es una unidad. Ale, Het, Dalet, la unidad, que es todo el árbol de la vida. Y estas palabras, la palabra Ed, Ain, Dalet, un testigo como está escrito, Hashem es testigo contra ustedes, en 1 Samuel 12:5. Y de la palabra Shema, que es Shin Met Ain, la palabra Shin Met permanece siendo abierta la Mem. ¿Cuál es la razón por que la Mem no es final? Esto es porque la letra usada cuando es la última letra de la palabra, ¿cuál es la diferencia entre la Med en medio de una Mem final? Es que la Mem final es el rey superior, a saber, Binah, aquí. Binah. En tanto que la men del medio alude al rey inferior, es decir, a Malhut, la conexión de Binah con Malhut. Y estas letras Shin Mem de la palabra Shema aluden a Malhut. Y estas letras de Ejad 1, que permanecen con Aleph Het, es la gloria
de Elohim ocultar una cosa. Esto está en Proverbios 25:2. Así está escrito. Bueno, esto es lo que les comparto de cómo está escrito en esta porción del Zohar. Miren, en los tefilín, que son las film que se pone cuando uno está en la oración, dicen que hay 3 correas, 2 que salen de Dalet y 8 de los tzitzit, ¿sí? Entonces, 2 de ellas son atrás que conectan Nesad, Hod y Yesod, que es la tercera. Estas 2 y la tercera que es Yesod. Y la tzitzit, que es el chaleco o los fimias del tzitzit, tiene un hilo azul, que aquí lo podemos ver, y 7 hilos blancos. Como ya habíamos estudiado en esta parashá, en clases anteriores, el azul significa el rigor y el blanco representa la clemencia, el azul representa Malhut y el blanco representa la clemencia, es decir, cuando la clemencia se une con el rigor, pues prevalece la clemencia, de manera que el rigor desaparece y cuando alguien está orando con los tzitzit, pues el rigor desaparece y las fuerzas del mal que ven a alguien con los tzitzit huyen, ¿sí? Por eso también en la Mesuzá, donde está la Shin de 4 palos, de 4 brazos, está la palabra Shaddai, cuya numerología es 314 y que es igual a el valor numérico de Metatrón. Y Metatrón es quien custodia esa casa. Es decir, ahí hay un custodio para que no ocurran desgracias. Pero eso también depende mucho de quienes habitan esa casa, porque los que habitan esa casa, si tienen conflicto entre ellos, pueden ocurrir cosas, pero no generadas por la mesosá, sino porque ahí hay un conflicto en ese hogar, especialmente entre el marido y la mujer, el esposo, el hombre y la mujer. De ahí la importancia que cuando antes de salir recemos la Mesuzá, al regresar también recemos la Mesuzá, y cuando tienes problema con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo, besar la Mesuzá y platicarle los problemas que están surgiendo en ese hogar. Y la Mesuzá, que no es un objeto físico, sino que es la presencia de Metatrón, va a ayudar que mediante sus huestes angelicales sane la relación en esa casa. Dice, porque lo que está en el cielo también está en la tierra, nos dice el Zohar. ¿Qué quiere decir que en el cielo? Entonces, y Akadosh Baruj Hu es llamado cielo. Y los secretos de Akadosh Baruj Hu son llamados cielo. ¿Y qué hay en el cielo? Pues en el cielo hay las yeshivot celestes, el Olam Haba, el jardín del Edén, etcétera, etcétera. Lo cual quiere decir que también en la tierra lo hay. ¿Y entonces dónde está? Pues está en nuestras narices, ahora sí lo voy a decir entre comillas. Lo que pasa es que si no tenemos conciencia de ellos, pues no podemos conectarnos con el mundo de arriba, aunque esté acá abajo. ¿Cómo hacer la conexión con el Olam Haba o con el Jardín del Edén? Es mediante Pesach, Shavuot y Sukkot, que representan los 3 patriarcas, ¿sí? Estos 3 patriarcas, que son Abraham, Isaac y Jacob, son los protectores de este mundo. Nosotros cuando hacemos y trabajamos en estas fechas, protegemos a este mundo. De manera que quien no lo hace, pues no ayuda, ni a él mismo. Por eso los tzadikim
invariablemente están haciendo las conexiones que marca la Torá para poder proteger este mundo. Entonces, ¿cómo podemos tener acceso nosotros al mundo superior? Ustedes saben que en el mundo superior y el mundo inferior hay una diferencia que se llama la variabilidad. En este mundo todo es variable. De repente, pues no hay. A veces hay momentos de buena abundancia y luego ya no lo hay. Mucho trabajo, bueno, y de repente no hay. Entonces, deben cosas buenas y cosas malas. Entonces, aquí hay una variación tremenda. Sin embargo, en el mundo superior, eso no existe variabilidad. Todo es constante, es decir, todo es bueno. Si nosotros nos conectamos con el mundo espiritual, con el mundo superior, mediante esto, bueno, pues entonces nos estamos contando con el mundo de la invariabilidad, es decir, de donde todo es bueno y de donde es constante. Cuando tenemos problemas aquí es porque estamos conectados con la invariabilidad, con la variabilidad. Es decir, nos pasan muchas cosas. Muchas veces no somos conscientes y ni siquiera nos conectamos con estas oportunidades cósmicas, pero bueno, yo espero que en adelante tomamos conciencia de ello. El Zohar también nos habla acerca de Pesaj, porque en Pesaj solo está el árbol de la vida, debido a la matzá. Van a decir, bueno, ¿quién es la matzá? Quien no la conoce, es el pan sin levadura. ¿Por qué? La matzá es una simbología, aunque de hecho es un alimento. Dicen que la matzá es el pan sin levadura, porque la levadura se dice seor hametz, porque la levadura representa el ego. Sabemos que la levadura es el ego, o como por ejemplo, la ira, empieza con un aspecto muy simple y puede ir creciendo y creciendo hasta terminar en algo lamentable. Esa es la ira. Bueno, el ego siempre se conecta con la levadura. No quiere decir que el pan sea malo, mucho menos. Pero cuando nosotros nos alimentamos de matzá, es decir, pan sin levadura, nos estamos alimentando del pan del árbol de la vida. Mientras que el Seor Hametz representa el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, cuando nosotros nos conectamos o cuando nos alimentamos con Hametz, pan sin levadura, es decir, de secretos y de conocimientos y de estudios, estamos conectados con el árbol de la vida. Es decir, con el mundo de la invariabilidad, donde todo es constante. También esta parasha nos habla de que Israel es un pueblo feliz porque estudia su Torah, porque sabe romper la cáscara de la nuez, porque saber que romper la cáscara de la nuez es un trabajo muy complicado y comerse la nuez es muy delicioso. En otras palabras, es que sabe romper la clipá. ¿Y qué es una clipá? Son obstáculos que tenemos en nuestra vida y en la vida de los demás. La clipá son obstáculos o bloqueos que tenemos. Mucha gente le va mal, de mal en mal o de mal en peor. ¿Qué es obstáculos? No encontrar el alma hermana, no ganar suficiente dinero, no tener salud, no tener inteligencia, no tener honor con los hijos, no tener buenas relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esas clipot son los obstáculos y bloqueos que tenemos nosotros, que es el lado contrario del árbol de la vida, es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que nos dice que el Zohar dice que Israel sabe romper la clipá, es decir, sabe estudiar el Zohar, sabe profundizar en la Torah y por eso con la sabiduría se conecta con el mundo superior y puede tener el Nahat Ruah, la paz interior y puede vivir feliz. Entonces la fórmula de la felicidad aquí está.
No tenemos que buscarlo en otra cosa, ni en ningún mundo material, ni nada material, sino en el árbol del conocimiento, en el árbol de la vida, en el estudio profundo del conocimiento del Creador. Ahí viene la verdadera felicidad. Y claro, como consecuencia de ello, se nos van a dar las cosas materiales para cumplir o para cubrir nuestras necesidades físicas en este mundo. Pero tenemos que enfocar y cambiar el chip. Hay que enfocarlo en el mundo espiritual y preocuparnos por saber de ello. Por eso, sabe romper la clipa, sabe romper la cáscara del arroz. Romper la cáscara del arroz con las manos es muy duro. Y a veces está con la boca y duele y se lastima. Esa analogía es que necesitamos esfuerzo. Si queremos que se nos dé fácil, no va a ser. Necesitamos esfuerzo en este estudio. Y yo los felicito porque son constantes en este estudio aquí, a los que están de manera presencial y a los que pueden ver esto a través de una plataforma. Y bueno, pues ojalá que le sigan dando seguimiento y que esto sea, pues, sembrar la semilla para que no cejemos en nuestro esfuerzo de crecimiento espiritual. Dice, y pues romper la cáscara fue necesario matar serpientes y escorpiones en las montañas negras antes de llegar a Tierra Santa. Es decir, que hay que romper todos los obstáculos para poder llegar a Tierra Santa. ¿Y qué es la Tierra Santa? La Tierra Santa es la meditación cabalística, es decir, la conexión con el mundo superior. Esa es la Tierra Santa. Cuando uno está en meditación y tiene conexión con el mundo superior, está en Tierra Santa. Entonces, todos los obstáculos de la vida que la vida nos representa, los podemos superar a base de conocer los secretos del cielo, que es la Tierra Santa. Podemos llegar a ella. Y bueno, vamos a concluir con la lectura de tres versículos, pero en lo que nos va a dar ya la conclusión de esta temática, que ha sido algo larga y que sin embargo todavía hay mucho más que, entre comillas, escarbarle, porque en realidad tiene demasiados y tiene muchos secretos para nosotros que pues vale la pena conocerlos. Pero bueno, en este tiempo pues hemos podido tener acceso a ellos y es importante recordarlos. No como algo interesante, sino como algo útil. Nos dice, ven y ve, Pinhas se paró delante del juicio fuerte de Isaac y bloqueó la brecha, esto es, detuvo la plaga, la cual vino de los juicios severos de la izquierda, que es llamado Isaac, o sea, Geburah. Sabemos que Isaac está sentado en Geburah. Por esta razón, la letra Yud fue añadida para completar el nombre de Pinhas, dándole el mismo secreto del valor numérico del nombre de Isaac. Se paró en la brecha como está escrito. Entonces se levantó Pinhas y ejecutó juicio. Esto está en Salmo 106:30. Estando aquí Pinhas escrito con una yud, se plantó en la brecha contra el juicio y Isaac para defender a Israel, que es por lo que sus nombres tienen el mismo número significado de Pinhas, tienen un valor numérico que Isaac. Ahora, cuando nosotros hablamos de Isaac, ¿qué hizo Abraham? Abraham no mató a Isaac, ni lo iba a matar. Lo puso pero sí lo ató. Es decir, la atadura de Isaac se llama la aquedad de Isaac. Es decir, que la izquierda, que el rigor y el juicio fue sometido, ¿por qué? Por la clemencia, por Abraham. Así nosotros tenemos que hacer la aquedad de Isaac, de quitar todos esos malos atributos y ponerlos quietos. Es decir, la aquedad es la atadura. No lo mató, físicamente, claro. Pero nosotros no vamos a matar, sino vamos a atar todas las inclinaciones negativas que tenemos
para poder meter la clemencia y mover de Geburá a Gesed todo nuestro comportamiento. Que ese es el propósito esencial por el cual estamos en este mundo. Muy importante que Pinhás, nosotros tenemos un Pinhás dentro de nosotros, un sumo sacerdote, que paró el juicio, ató el juicio, es decir, ató a Isaac y ató esa inclinación al rigor y toda la parte negativa para que nosotros tengamos esa fuerza y llevarla del rigor a la misericordia. También dice, en 464 nos dice, él pregunta, cuando está hablando de Pinhás, de Shimón Bar Yochai, está escrito, y cuando Pinhás vio, tomó una lanza en su mano, sabemos, lanza es romar, ¿qué vio? Y responde, vio una letra Mem volando a través del cielo, y esta letra es la señal del ángel de la muerte, porque la Mem desea ser construida con la letra Vav y la letra Tav para formar la palabra Mavet, que es Mem Vav Tav, y que es Mavet, es muerte. ¿Qué hizo Pinhás dado que estaba ataviado con Isaac? Tomó entonces la letra Mem y la arrancó del ángel de la muerte y se juntó con esta él mismo. Y cuando el ángel de la muerte vio que Pinhás había tomado la letra Mem para sí mismo, inmediatamente se fue para atrás. Así es como Pinhás acabó con la plaga y con la muerte de todo el pueblo de Israel y transformó, es decir, le quitó la Mem y solamente quedó la Vav y la Tav. Así como sangre, como se dice, sangre se dice, bueno, así se dice Dam, Dalet Mem, ese es sangre. Si se le adiciona la Aleph, se dice Adam, ¿sí? De manera que Adam es y cuando está Dam, entonces le agrega la Aleph para quitarle la muerte, ¿sí? La sangre, porque la sangre es muerte. Una gente que muere, solamente la sangre se le seca. ¿Qué es lo que pasa? Pues entonces es muerte. Por eso la Aleph está ahí. Y sabemos que la Aleph es el proyecto de toda la humanidad, porque ahí está impregnado el nombre de todo el proyecto de nosotros en este mundo, desde la llegada de las chispas de Adán, nosotros, para terminar en el séptimo milenio, que es la venida del Mashiach. Por eso Aleph es de Adán, la Aleph. Dalet es de David y Mem es de Mashiach. Entonces, estamos desde Adán, donde Adán es Mashiach. Es decir, Adán vuelve al proyecto final para terminar. Aunque, pues, el que iba a ser la redención en Éxodo pues era Moshe Rabbeinu, pero el problema del Cerro de Oro pues no se dio. Sin embargo, él prometió llevar a su pueblo a tierra prometida. ¿Y dónde es la tierra prometida? Pues sabemos que es Israel, que es decir, Yasharel, a Dios. Entonces, él regresa dentro del Mashiach. Entonces, no está fuera del proyecto. Por el contrario, está incluido, porque Moshe Rabbeinu está en todas las generaciones hasta el día de hoy. Bueno, entonces aquí nos habla de esto muy interesante. Y para concluir, pues se acabó la plaga, se acabó el problema de la muerte de los primogénitos de Israel. Y nos dice, y debido a que los hijos de Israel fueron cuidadosos y fueron la semilla santa,
todos contados, y ninguno de ellos estaba faltando. Por lo tanto, está escrito, no consumí a los hijos de Israel. La inferencia aquí es, él consumió a otros que no eran los hijos de Israel. ¿Sí? A los Rab. Y así también ha retirado mi ira sobre los hijos de Israel. Él se retiró sobre los hijos de Israel, pero no se retiró de los otros, que eran una multitud mixta, es decir, los Rab. Es por eso que los hijos de Israel fueron contados otra vez, y el Santísimo bendito es Él, los juntó con Él mismo. Algo similar sucedió en el caso del becerro de oro, como está escrito, y ese día cayeron del pueblo. Está en Éxodo 32, 28. Todos eran de la multitud mixta, es decir, de los Rab, para probar el punto de que ellos no eran los hijos de Israel. El versículo dice luego, Moshe congregó a toda la asamblea de los hijos de Israel. Está en Shemot 35:1. Lo cual muestra que todos ellos estaban en perfección. Es decir, que Pinhas, que es el sacerdote, sumo sacerdote que acabó con la inclinación al mal, ese Pinhas que nosotros tenemos y que llevamos dentro, podemos acabar con toda esta ira, entre comillas, porque Dios no tiene ira. Entonces, se puede acabar el caos en este mundo, pero nosotros tenemos que hacer una transformación en nuestra conciencia para hacer la punta de lanza del Mashiach que está por revelarse. Y con esto pues concluimos la parashá de Pinhas. Gracias al Santo bendito es Él. Y amén, ve amén. Amén, ve amén. Entonces, si hay alguna pregunta, con todo gusto trataré de responderla. Si no la hay, vamos a pasar a nuestra meditación de Rosh Hodesh el día de hoy. Yo tengo una, chava. Sí, adelante. Bueno, no es pregunta. Me hiciste recordar, alguien me lo dijo, no me acuerdo quién, que respecto a la respiración, que la respiración correcta es como la hacen los niños. Sí, hay que inflar la panza. Exacto. Sí, exacto. Que con el estómago, creo que alguien que cantaba bonito, algo así, él me decía, no, es que respira desde el estómago. Algo, ese comentario me hizo. Dice, así como los niños respiran, es la mejor manera de, pues, de hacerlo, ¿verdad? Oh, sí, Esto, tiene razón, porque incluso en las técnicas de canto hay que respirar profundo y se hace desde el diafragma para poder emitir la mayor fuerza, la mayor entonación y la mayor duración en una tonalidad, en un tono. Entonces, eso se hace precisamente desde el diafragma. Bueno, esa es la parte física, ¿sí? Ese tiene razón. Aquí lo que es más importante es... Y eso es en lo físico, ¿verdad? Sí, puntualizar en la parte espiritual que acabamos de estudiar. Y espero pues que les haya dejado algo de reflexión, especialmente con la cuestión de los suspiros, que a mí me parece que es muy, muy hermosa. Gracias, chavo. ¿Bien? ¿Alguien más? Chava, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Y es referente también a los suspiros. Quiere decir que cuando uno suspira de tristeza, tiene uno que reflexionar y pensar que no está uno haciendo bien. Bueno, la tristeza es un estado que hay que eliminar, definitivamente. ¿Por qué? Porque nos enseña los Mekubalim, los cabalistas, que la tristeza atrae más tristeza. Hay personas que incluso se ponen tristes, pues a veces sin ningún motivo, sin razón. O ya traen esa tristeza endémica. Y aquí, hablando del universo, que el universo es un instrumento del Creador, no hay que adorar el universo para nada.
Por el contrario, es un instrumento del Creador y nosotros tenemos poder sobre el universo. Pero como es una herramienta de Kadosh Baruj Hu, entonces, si alguien está triste, debe de fingir, así fingir, ¿tá? Como te digo, estar alegre. ¿Por qué? Porque el universo tiene unas leyes que el cosmos quiere decir orden. Entonces, si alguien está triste, pues tiene que mandarle un evento para compensar esa tristeza. Entonces le tienen que llegar más eventos infelices. Pero si alguien está triste por algo, debe de cambiar esa actitud y el universo se va a cuestionar y va a decir, ¿y por qué está feliz y si le está yendo en feria? Bueno, le está yendo como en feria, si decimos aquí en México. Bueno, entonces el universo, para compensar esa emoción de alegría, pues tiene que emitir un evento de alegría. El cosmos utiliza, o son las mismas fuerzas angelicales, que son los que producen eventos en nuestra vida, dependiendo cómo nosotros actuemos, depende de cómo nosotros actuemos, depende de cómo nos emocionemos, sintamos, pensamos, digamos, es como así actúa la matriz divina, los físicos cuánticos es muy sensible. Entonces, lo que el hombre piensa, dice, hace, eso tiene una consecuencia en el cosmos. Entonces, el cosmos en acción inversa a lo que nosotros hagamos, va a actuar de esa manera. Pero mira, para no perdernos en relación al tema del suspiro, el suspiro es porque se anhela algo. Esa respiración profunda al inhalar, hay que reflexionar por qué estamos suspirando y ver muy bien de qué. Como dijimos, hay dos tipos de suspiros. El suspiro que es de carácter divino, que es un suspiro por la presencia, así como suspiraban los israelitas en el tiempo de la esclavitud de Egipto, suspiraban por el Creador, es decir, por algo que los veían tan lejano. Entonces, si uno suspira por el Creador y te emocionas por él, entonces te vas a preocupar por hacer este tipo de estudios. Y las cosas mundanas, obviamente, te van a las vas a dejar a un lado, porque las cosas mundanas te jalan mucho, te quitan tiempo, te quitan la manera de poder estar en esto, ¿sí? Bueno, entonces, esto te va a ayudar a hacer la elevación espiritual, pero sin embargo, si es como dice, por el contrario, suspiras por una cuestión de carácter material, pues entonces, o por desear más y más y más, como son los malvados, pues lo único que te va a pasar es que se desconecta uno de la divinidad. Sí, es importante, claro, pues reflexionar por qué estamos suspirando. Si suspiras por algo que ya no está alcanzable o por algo que ya no está en este mundo, pues también debe uno saber que hay que dejar soltar, etcétera. Pues hay muchos temas por los cuales hablar acerca del suspiro. Pero bueno, aquí estamos hablando del significado del suspiro. Cada quien tiene su motivación. Claro. Sí, bueno, pues estamos hablando de distintos aspectos del suspiro, pero aquí vemos dos tipos y aquí hay que ver cuál es por el motivo por el cual se está suspirando. No sé si te respondí, espero que sí. Sí, Chava, muchas gracias. Bueno, aquí detenemos la grabación. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos en la próxima semana para un tema de manera interesante y que puede servir mucho para nuestro diario vivir. Muchas gracias. Ok.